Amén. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pueden tomar asiento. Una de las preguntas que nos podemos hacer y que cobra vital importancia cuando nos sumergimos en el Evangelio es: ¿qué importancia tiene la cruz? ¿Qué es la cruz? ¿Por qué una cruz? ¿Por qué Jesucristo fue llevado y fue crucificado en una cruz? ¿Qué pasó en ese momento? Y ante esa pregunta podemos tener una cantidad de respuestas que bajo el sermón del día de hoy esperamos clarificarlas y que sean, que cobre tal importancia la cruz en nuestras vidas que ya dejemos de mirarlo como un acto pasivo donde una persona muy buena fue crucificada y que los romanos fueron vencedores y los líderes judíos religiosos lo mandaron a matar. Porque esa es la respuesta para el común del cristiano que tiene, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos a la Semana Santa y colocan ciertas películas en la televisión donde toda la gente tiene alguna relación con Dios, pero solo esa semana, ¿ellos qué ven? A un hombre que hablaba muy bonito, pero que al final fue tendido una trampa y lo llevaron, lo enjuiciaron y lo crucificaron. Esa es la visión que tiene el mundo de la persona de Cristo. Vivimos en un mundo, y en la actualidad va acrecentando, en que está muy perdido o muy errado el significado de la cruz. Para muchos puede ser un símbolo religioso, incluso un adorno o una tradición de ciertas creencias. Sin embargo, para el cristianismo, para el cristiano común, para que aquel que se introduce en las Escrituras, podemos ver que la cruz es el centro de la historia y es el corazón del Evangelio y la única esperanza de salvación para los pecadores. En la cruz vemos la santidad de Dios, vemos la gravedad del pecado, vemos el amor infinito manifestado en Cristo. Allí Dios reveló la justicia castigando el pecado y al mismo tiempo manifestó su misericordia salvando a quienes ponen su fe y se arrepienten en la persona de Cristo. El título del sermón del día de hoy es La cruz, el mayor acto de amor. Isaías escribió este versículo que acabamos de leer aproximadamente 700 años antes de que naciera Cristo. Y aún así describe asombrosamente la obra que el Mesías realizaría en su caminar para redimir a su pueblo, a su iglesia. En este versículo encontramos 4 verdades acerca de la cruz. La cruz fue el propósito soberano de Dios. Cristo murió como sustituto de pecadores. La resurrección demuestra la eficacia del sacrificio en la cruz. Y 4, la obra redentora de Cristo triunfó perfectamente. Comenzamos por el número 1. La cruz fue el propósito soberano de Dios. Y lo vemos en el versículo cuando dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esta declaración puede parecer sorprendente. Cuando pensamos en la cruz, vemos o nos acordamos o concentramos nuestra imagen y nuestra idea en Judas. Y decimos, ¿por qué está la cruz? No, porque fue traicionado por Judas, por eso fue a la cruz. No, ¿por qué fue a la cruz? No, porque Pilato lo enjuició, ¿cierto?
y después de haberse lavado las manos, pidió que el pueblo decidiera qué hacían con él. No, es que los soldados romanos lo detendieron, lo apresaron y ellos lo llevaron a la cruz. No, es que los líderes religiosos fueron los que entregaron a Jesús. Pero en realidad lo que Isaías hace es dirigir nuestra mirada un poco más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Es ampliarnos la imagen de lo que sucede en la cruz y camino al Gólgota. Nos enseña que detrás de todos esos acontecimientos estaba la voluntad de Dios, estaba su soberanía y estaba la providencia de Dios actuando para que todo se moviera según los planes y los decretos que Él había hecho para ese momento. Esto no significa que el Padre se complació o se alegrara en el sufrimiento físico de su Hijo. Más bien significa que el sufrimiento del Mesías formaba parte del plan eterno de redención. Dios había determinado salvar a los pecadores mediante el sacrificio de Cristo en esa cruz. La cruz, hermanos, no fue un accidente, no fue una derrota inesperada, no fue una reacción de Dios ante el fracaso de Israel. La cruz había sido decretada desde antes de la fundación del mundo. Cristo vino precisamente para morir en esa cruz. Entonces, cuando nosotros vemos estas primeras palabras, podemos ver y podemos ya empezar a mirar un poco más allá y decir, saquemos ciertos actos de esta ecuación y miremos a Cristo. Miremos a Dios, ¿quién lo envió? Miremos a Cristo, ¿a qué vino? Miremos la cruz, ¿por qué murió en la cruz? Cuando Pedro predicó en Jerusalén, declaró: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Observe las dos verdades presentes en este texto. Los hombres actuaron voluntariamente y son responsables de su pecado. Sin embargo, Dios gobernó cada acontecimiento para cumplir perfectamente su propósito. Nada escapó del control divino de Dios. Cada azote, cada insulto, cada escupitajo que tuvo el Señor, cada gota de sangre derramada de su cuerpo fue parte del plan de redención establecido por Dios. Pero también debemos mirar la cruz, o debemos mirar en la cruz el amor del Padre. Muchas veces hablamos únicamente del Hijo de Jesucristo y eso está bien. Sin embargo, fue el Padre quien envió a su Hijo. Y este es un pasaje muy conocido porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo. La cruz nos revela un amor que sobrepasa nuestra comprensión, nuestro entendimiento. El Padre entregó a su propio Hijo amado para rescatar a gente rebelde y culpable. Y nosotros nos ponemos en ese contexto y diríamos, ¿nosotros haríamos algo por alguien? Y la respuesta es, si es que realmente es bueno, o si es que realmente yo le tengo un amor, o es cercano a mí, un familiar cercano, si es que en realidad a lo mejor yo lo haría. Ahora díganme, ¿quién haría eso mismo por gente que te da la espalda, que no te quiere y que está en contra de ti? Al mismo tiempo, Cristo se sometió voluntariamente. Jesús dijo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. En Getsemaní oró diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le dice al Padre. La cruz es la perfecta expresión de la unidad entre el Padre y el Hijo en la obra de salvación. El Padre envía, el Hijo obedece, pero ambos actúan para salvar a pecadores. Segundo punto, Cristo murió como sustituto de pecadores.
Y el versículo dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y es precisamente aquí que encontramos el corazón del Evangelio. El problema fundamental de la humanidad no es político, no es económico, no es social. El problema fundamental o el principal problema de la humanidad es espiritual. El hombre ha pecado contra un Dios santo y eso es un problema. La Escritura declara que la paga del pecado es muerte. Y si nosotros somos pecadores y nosotros estamos en contra de Dios, nosotros no creemos en Dios, ¿cuál es la paga? Dice las Escrituras, que la paga del pecado es muerte. El pecado no es una debilidad insignificante. El pecado es una rebelión contra la autoridad de Dios. Es una ofensa contra su santidad y por esa razón es que Dios mismo en las Escrituras nos dice que merece un castigo y ese castigo es la muerte. Muchos piensan que Dios simplemente puede ignorar el pecado. Y cuando nosotros predicamos, particularmente la iglesia local predica en la feria y nosotros exponemos a la gente al pecado, a muchos nos dicen, pero es que este pecado no es malo. Es que esto no es pecado, esto no es malo, sino que nosotros por naturaleza lo hacemos. El problema es que la comparación o el estándar con que se está midiendo el pecado es algo que ellos mismos se autoimponen diciendo, no, para mí no es malo. Pero cuando vemos los estándares divinos de Dios y vemos la ley y nos reflejamos ante el espejo de la ley, nosotros decimos, sí, somos pecadores. Hemos mentido, somos pecadores. Hemos odiado en nuestro corazón, le hemos deseado mal a alguien, sí, somos pecadores. Hemos puesto a otra persona por delante de Dios, sí, somos pecadores. Pero un juez justo no puede declarar inocente al culpable sin que se haga justicia. Si Dios es verdaderamente santo, el pecado debe ser castigado. O sea, si Dios es verdaderamente santo, como lo leemos en la Escritura, diciendo que Él es 3 veces santo, todo el pecado que tú has cometido merece un castigo. Y aquí aparece la gloria incomparable del Evangelio diciéndote, en esa cruz, Cristo ocupó el lugar de los culpables. Isaías declaró, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. No murió por sus pecados Jesús, porque jamás pecó. Él vivió una vida santa, Él cumplió la ley a la perfección. Él es diferente a nosotros. Muchas veces a Jesucristo lo humanizan diciendo Él también, pero no, Cristo vivió una vida perfectamente santa, Él no pecó. Él murió por los suyos, murió por sus escogidos, murió por su pueblo, murió por su iglesia. Esta es la doctrina de la sustitución penal. Cristo fue tratado como culpable para que los culpables fueran tratados como justos. Pablo escribe, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecador. Perdón, por nosotros lo hizo pecado. En la cruz hubo una transacción divina, nuestros pecados fueron impuestos a Cristo. La justicia de Cristo fue imputada a quienes creen en Él. Por eso la salvación es completamente por gracia y nosotros no contribuimos en absolutamente nada. No contribuimos con ningún mérito humano. No completamos una obra incompleta, no agregamos nada al sacrificio de Cristo. Él lo hizo todo. Y porque Él lo hizo todo, puede salvar completamente. Esto quiere decir que no es una salvación que lleve un porcentaje para ambos lados, no es 90-10, no es 80-20 como algunos lo predican en algunos lugares, sino que la salvación es completamente por Cristo, completamente por gracia, y nosotros no ponemos nada para esa salvación. Las Escrituras dicen, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Todo pecado quiere decir,
nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y los pecados que vamos a seguir cometiendo. La obra de Cristo es perfecta y suficiente para salvar a todo aquel que venga a Él en arrepentimiento y fe. Punto número 3. La resurrección demuestra la eficacia de su sacrificio. El versículo que leímos en un principio dice: verá linaje, vivirá por largos días. La muerte de Cristo fue necesaria, pero no constituye el final de la historia. Nosotros no podemos ver la cruz y quedarnos con la historia de que cuando Él muere se acaba la historia de la cruz. Isaías profetiza que después de morir, el siervo verá el fruto de su obra y vivirá nuevamente. Estas palabras, hermanos, apuntan claramente a la resurrección. Y la resurrección es la validación divina del sacrificio de Cristo. Si Jesús hubiera permanecido en el sepulcro, jamás podríamos estar seguros de que Dios aceptó su sacrificio. Pero al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos. Y Pablo afirma: fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para justificación. La tumba vacía proclama un mensaje glorioso. La tumba vacía te está diciendo: la deuda está pagada. La justicia fue satisfecha. La muerte fue vencida y la salvación fue obtenida. La tumba vacía te está diciendo que el decreto de Dios era aceptado y cumplido. Además, Isaías dice que Cristo verá linaje. Ese linaje no es físico, sino espiritual. Son todos aquellos que han sido salvados mediante su obra redentora. Cada conversión es evidencia de que la cruz es victoria y no un fracaso. Cada creyente es una demostración del poder salvador de Cristo. Luego Isaías añade: vivirá por largos días. Cristo no resucitó para volver a morir. Resucitó para vivir eternamente y hoy reina a la diestra del Padre e intercede por su iglesia. Hoy gobierna soberanamente sobre todas las cosas. El sepulcro está vacío porque el trono ha sido ocupado. Nuestro Salvador vive y porque Él vive, nosotros también viviremos. La resurrección de Cristo garantiza la resurrección futura de todos los creyentes. Punto número 4. La obra redentora de Cristo triunfó perfectamente. El versículo dice: y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías concluye con una nota de victoria. Todo lo que Dios se propuso hacer por medio de Cristo tuvo éxito absoluto. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y cumplió perfectamente su misión. Donde Adán fracasó, Cristo venció. Donde Israel fue infiel, Cristo fue fiel. Donde nosotros hemos desobedecido, Cristo fue obediente y obediente hasta la cruz. La cruz alcanzó exactamente el propósito para el cual fue diseñado. Los pecadores fueron reconciliados con Dios, la justicia fue satisfecha, la culpa fue quitada y los redimidos fueron rescatados. Además, Cristo venció a todos sus enemigos. Pablo declara que triunfó sobre los poderes de las tinieblas en la cruz. La victoria fue tan completa que Satanás ya no puede condenar a aquellos que están en Cristo. La muerte perdió su aguijón, el pecado perdió su dominio y el Salvador triunfó. Pero esa obra victoriosa continúa hoy. Y Cristo sigue llamando a los pecadores al arrepentimiento. Cristo sigue edificando su iglesia. Cristo sigue perseverando por los suyos. Y Cristo sigue gobernando el universo entero. Nada puede frustrar sus propósitos, nada puede detener su reino, nada puede impedir el cumplimiento de sus promesas. Y llegará el día cuando toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor.
Ahora la pregunta no es si doblarás tus rodillas. La pregunta es, ¿cuándo las doblarás? Puedes hacerlo hoy voluntariamente viniendo a Cristo en arrepentimiento o fe, o las doblarás en el juicio, obligado por la realidad de su gloria. Hoy Cristo extiende sus brazos como Salvador. Mañana aparecerá como un juez justo. Hoy ofrece perdón. Mañana ejecutará justicia. Llegará el día cuando todas las naciones, todas las generaciones, todos los reyes, todos aquellos que no gobiernan, todos los pobres, todos los poderosos, todo lo que tus ojos puedan ver, estarán delante del Rey de Reyes. Y nadie quedará ajeno y nadie podrá escapar. Nadie permanecerá neutral delante del Rey de Reyes. Entonces en ese momento toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Por eso es que la pregunta es, ¿reconocerás a Cristo ahora? ¿Lo reconocerás hoy como Salvador y Señor para tu vida eterna o lo reconocerás aquel día como juez cuando ya no haya oportunidad de arrepentimiento? Queridos amigos, hemos visto que la cruz fue el propósito soberano que Dios ha puesto, que Cristo murió como un sustituto de pecadores, que resucitó victoriosamente y que su obra redentora triunfa para siempre. Pero la pregunta ya no es doctrinal de qué es lo que es la cruz, sino que la pregunta es personal. ¿Qué harás con Jesucristo? ¿Qué harás cuando entiendas el mensaje del Evangelio? ¿Cuál es la respuesta que tendrás para este mensaje? Ya no puedes ver la cruz como una derrota de un gran profeta. Ya no podemos ver la cruz como aquella buena persona que fue engañada y que un pueblo lo quiso asesinar y lo reemplazó por un delincuente. No lo podemos ver de esa manera. Vuelvo y te repito, ¿qué harás con Jesucristo? ¿Qué harás con la pregunta fundamental del Evangelio? ¿Qué harás con Jesucristo? No basta admirar el sacrificio, no basta con tener la información de qué pasó, no basta con responder ciertas preguntas, no basta con hacer ciertos sacrificios personales e incluso no basta solo con asistir a la iglesia. Debes venir personalmente a Cristo. La Biblia dice que todos hemos pecado y un día compareceremos delante de Dios. En ese día no importará absolutamente nada. No importará tus riquezas, no importará tus títulos universitarios, no importará qué tal moralmente correcto fuiste en esta vida, no importará ninguno de tus bienes materiales. Lo único que importará será si estamos unidos a Cristo por medio de la fe. Es por eso que hoy rogamos y no endurezcas tu corazón. No rechaces al Salvador, no propongas la decisión más importante de tu vida. Escucha la invitación que el Salvador te hace. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si reconoces tu pecado, ven a Cristo. Si estás cansado del pecado, ven a Cristo. Si has escuchado este mensaje, ven a Cristo. No esperes ser mejor, no esperes ser digno, no esperes, no te pongas un estatus de persona para poder venir a Cristo. Te hemos dicho que no hay nada que complemente el sacrificio de Él, que ha sido completamente por gracia, completamente por Cristo, la obra redentora. No necesita nada de ti. La puerta de la gracia sigue abierta y el Evangelio ha sido anunciado.
Cristo sigue salvando pecadores y Él mismo promete: al que me viene no le echo fuera. Arrepiéntete de tus pecados, confía únicamente en Cristo y refúgiate en el Salvador crucificado y resucitado. Espero que el mensaje del Evangelio sea el medio que Dios ocupe para que aquellas almas perdidas puedan venir a los pies de la cruz y que también sea de aliento para su iglesia. Amén, hermanos. Vamos a orar para concluir eso. Amado Señor, damos gracias por exponer su palabra el día de hoy, por el Señor mostrarnos la cruz más allá de lo que a lo mejor nuestros ojos puedan ver, viendo la salvación que usted nos ha dado, Señor, mostrando a Cristo como nuestro Salvador completamente, desechando toda obra de inmundicia que podamos ofrecer. Gracias, Señor, le damos por el mensaje del día de hoy y rogamos fervientemente por aquellos que aún no vienen a tus pies, Señor, para que puedan venir en arrepentimiento y fe, tal cual y como están, porque es usted quien salva sus almas y es usted quien ha hecho la obra perfecta para que pecadores como nosotros puedan ir en arrepentimiento y fe y tengan certeza de una vida eterna a su lado. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.